Esta semana se aprobó en el Congreso del Estado la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. De hecho, existía ya una ley que trataba exactamente de lo mismo, que había sido hecha durante el gobierno de Francisco Ramírez Acuña, gobierno panista. Ahora se propuso por parte del gobierno priista de Aristóteles Sandoval una nueva ley. Entonces se supone que en relación de la nueva con la vieja ley debió haber habido alguna mejora y haber salvado algunos aspectos que contemplaba la vieja ley. Uno de los aspectos que contemplaba era el definir que todos los seres humanos tenemos derechos desde la concepción. O sea, no es únicamente el niño, por así decirlo, que ya nació, sino también los niños desde el vientre de su madre, desde el momento de la concepción, tienen derechos. Por tanto, si tienen derechos los niños, pues los abortos están violando un derecho y por tanto los abortos son ilegales en principio. Esto se cambió con la nueva ley, algo que por supuesto nuestros ínclitos legisladores, sobre todo los panistas, se fijaron perfectamente que quedara salvado ese detalle, entre otros, que no he tenido la paciencia de buscar todas las cosas buenas que tenía la anterior ley, porque me enfoqué a qué es lo que había propuesto el gobierno priista de Aristóteles Sandoval. El problema aquí es que hubo una marcha por los niños y las niñas de México, organizada aquí en Guadalajara, que hubo alrededor de 100,000 personas que marcharon de la Minerva hasta la glorieta de Niños Héroes. 100,000 personas que fueron, expusieron, se manifestaron y pues esos puntos de vista pues prácticamente los hicieron a un lado, no los tomaron en cuenta y pues no se vale, en primera. En segunda, si tú tienes un público elector, un grupo de personas que confían en ti porque tienes ciertos valores, tienes ciertas ideas, pues se supone que tú las vas a defender, esos valores y esas ideas. Si tú como partido político renuncias a defender esas ideas, porque así le conviene al gobierno priista, porque tú negociaste, porque tú dijiste con el gobierno priista, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto a cambio de esto. Bueno, se vale, negociación. ¿A cambio de qué? Ahí sí, quién sabe. El punto es que algo negociaron, no sabemos qué. Eso de que fue únicamente por buena onda de parte de los panistas, bueno, puede ser que sí, pero tenemos por lo menos dudas. El grupo que apoyó la marcha a favor de los niños y niñas dice que en esta ley se plantea que en kinder y en primaria iniciará la educación sexual con temas conforme a la edad del menor. Pues no sé qué temas se puedan ver en cuanto a kinder, en cuanto a sexualidad, excepto de que ella es niña, él es niño, y cuestiones anatómicas posiblemente. No sé si las mamás estén muy conformes con que su hija llegue a su casa diciendo que su compañerito le enseñó su diferencia anatómica con respecto a ella, pero pues ahora sí que conforme a su edad. También se dice que habría multas para aquellos padres de familia que se nieguen a que sus hijos reciban cierto tipo de orientación educativa en relación a la sexualidad, que puede ser bueno, puede ser malo, pero al final de cuentas los padres tienen derechos. El dictamen con esta ley se votó con 29 votos a favor, 5 abstenciones y el voto en contra de Alberto Esquer. 29 votos a favor más 1 de Esquer son 30.
más 5 abstenciones son 35. Se supone que hay 39 diputados. ¿Quiénes son los diputados que votaron a favor? ¿Quiénes se abstuvieron y quiénes no estuvieron? No sabemos. ¿Por qué? Pues porque el gobierno, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, no le importa dar información. Hay que consultar el diario de debates, posiblemente, pero si yo estoy votando por alguien, señores, fulano, votaron en este sentido, en esta ley, y estos diputados se abstuvieron y estos diputados no fueron. Tengo derecho a saber quiénes, porque para la próxima ya sé, oye, fulano de tal ahora se quiere lanzar a diputado, qué bueno. ¿Cómo votó la vez pasada en relación a los temas que a mí me interesa defender? Si votaron en contra, bueno, pues yo no vuelvo a votar por ese cuate, así de sencillo. Si a mí un cuate que me dice, ¿sabes qué? Yo represento un partido que defiende estos valores, y a la hora de votar, porque se lo ordenaron, o por su orientación sexual, o porque le dijo el dueño de su logia, vas a votar de esta forma, pues entonces yo tengo derecho a saber si va a votar conforme a lo que me está diciendo o conforme a lo que le ordenen. Si es el gato del gobernador o del jefe de su logia o de su grupo sexual o de quien sea, tengo derecho a saberlo antes de votar por él. Y si es un cuate que es pluri, tengo derecho a saber cuáles son sus ideas para en todo caso nunca volver a votar por ese pinche partido y que pierda su registro. Así de sencillo. Yo me puse a leer la propuesta y ya la ley publicada, porque hasta eso la publicaron prácticamente de inmediato. Y veo que es ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, pero no pone obligaciones. Yo, niño y adolescente, tengo estos derechos. Perfecto. ¿Cuáles son tus obligaciones? Ah, pues no las ponen. Es que el padre. Tienes derecho a estudiar, tienes derecho a vivir bien, tienes derecho a ser mantenido, tienes derecho a tener una familia armoniosa. ¿Y cuáles son tus obligaciones? Tienes obligación de obedecer a tus padres. Número 1. Tienes derecho a respetar a tu familia. Número 2. Tienes derecho y tienes obligación de obedecer a tus padres. Y tienes obligación de respetar a tu familia. Y tienes obligación de ir a la escuela. Son derechos y obligaciones, no es nada más una cosa. Ponen en la versión que yo leí primeramente que esta ley se va a orientar en función a los tratados internacionales que haya votado México a favor, a la Constitución federal, a la Constitución de los estados, a la Constitución bla 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 bla, leyes, reglamentos hasta abajo. Y señores, así no va esto. Hay una jerarquía. Si ustedes me ponen, oye, es que la Constitución y los tratados internacionales están al mismo nivel, pues sí, puede ser que sea cierto. Pero si yo pongo primero a los tratados internacionales y luego a la Constitución, estoy diciendo que la Constitución es abajo de los tratados internacionales, y no es cierto. En México la Constitución está arriba, no hay nada por encima de la Constitución, se supone. Ahora, si nos vamos a aplicar en tratados internacionales, pues dejémonos de pendejadas y quitemos la Constitución. Si los tratados son los que importan, pues vamos a estudiar tratados internacionales y quitamos la Constitución. Yo pienso. Oye, Lunes, que tú no eres abogado. Gracias a Dios. Oye, Lunes, que tú no sabes que hay un marco jurídico. Pues pongan bien las cosas. Enséñense a redactar, carajo. Redacten bien las cosas y así no causan problemas. En la versión ya final ya aparece la Constitución primero, luego los tratados internacionales. Afortunadamente eso lo corrigieron.
no define esta ley a la familia como madre, padre e hijos. Y es importante definir porque al final de cuentas en todas las leyes se definen ciertas palabras y no se definen otras. El hecho de que no definas una palabra implica que queda la interpretación de quien sea. Si estuviéramos en un país decente, un país donde las cosas funcionaran bien, pues entonces, señores, familia es esto, todos entendemos eso, perfecto. Y todos entendemos eso. Y es algo tan obvio que no tiene que ponerse. Pero llegan intereses internacionales a decir, ¿sabes que ahora las familias son hombre y hombre, mujer y mujer, y pueden adoptar? Ah, y aparte hay transgéneros, y aparte hay transvestis, y aparte que es respetable que cada quien haga de su vida un papalote, pero hay que definir términos. Ahora, el artículo 7 pone como principio rector número 1, porque pone principios rectores. El número 1 es el enfoque antidiscriminatorio. El enfoque antidiscriminatorio está por encima de la unidad de la familia. O sea, lo más importante es el enfoque antidiscriminatorio. ¿En qué se refiere esto? Básicamente de que los homosexuales y lesbianas puedan tener hijos adoptados y que nadie los pueda criticar. Es una armadura que se están poniendo en contra de los que vayamos a criticar eso. Y lo vamos a seguir criticando y lo vamos a seguir diciendo. ¿Por qué? Porque como dije muchas veces, las leyes en México son estúpidas. Y a las leyes estúpidas no se les hace caso. Y a las leyes estúpidas se les viola diariamente. ¿Por qué? Porque no se pueden aplicar, así de sencillo. Y en México estamos acostumbrados a tener leyes estúpidas con un montón de lagunas legales que son inaplicables y que nuestros abogados utilizan como espada de Damocles. A los amigos justicia y gracia, haz lo que te dé la gana. Y a los enemigos justicia secas. Ah, no cumples con la ley, te la aplico y te friego. Esa es la raíz de la corrupción en México. Leyes estúpidas y discrecionalidad a la hora de aplicarlas. El artículo 16 da su lugar a la familia, pero no habla de los derechos de los padres. Así como se supone que hay derechos de los hijos, debe haber obligaciones de los hijos. Y así como se habla de obligaciones de los padres, debe haber derechos de los padres. El padre tiene obligación de alimentar al hijo, de darle un ambiente familiar, de darle un buen trato, de darle respeto, bla, 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 bla. Pero ¿cuáles son sus derechos? No los menciona. Puras obligaciones sin ningún derecho. ¡Qué padre! Este mamotreto de ley implica la creación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. En otras palabras, implica que se va a crear más burocracia redundante. Tú tienes una ley que le estás imponiendo. Lo primero que vemos en mejora regulatoria es, ¿esta ley qué efectos va a tener? ¿Va a generar más burocracia? ¿Va a generar más trámites? ¿Va a generar problemas? Ah, bueno, sí va a generar más burocracia, va a generar más trámites, va a generar problemas. Entonces, ¿se debe de aplicar, se debe de aprobar esa ley? Pues no. Ah, pero esta gente se pasó por enfrente de esa disposición y ahí va la ley y la votan a favor. Ay, lo peor del caso es que la votan a favor con prácticamente minutos de haberla leído por primera vez. Pero esos son los diputados que tenemos. Bueno, ni modo, hay que saber los nombres para no volver a votar por ellos. Hoy hay una asamblea del partido. Bueno, ¿quién va? Fulano, fulano, fulano. Fueron diputados que votaron a favor esta y esta ley. Bueno,
Yo sabré si voto por ellos otra vez. Yo sabré. ¿Y qué significa una ley redundante? Actualmente hay una organización que es la Fiscalía, que se supone que ve problemas de delincuencia y de derechos de niños y niñas, porque ya existe esa ley. Antes de que Aristóteles mandara la orden de que hicieran la nueva. Entonces, ¿qué es lo que hacía la Fiscalía con esas denuncias? ¿Quiénes son los encargados? Hay que ver si esos encargados se van a dedicar ahora a la nueva Procuraduría o los van a poner a hacer otras cosas diferentes. Es redundante esta ley. Crea burocracia. Va a crear problemas. Pero pues la aprobaron nuestros ínclitos diputados, bueno, ni modo. El artículo 42 dice en su párrafo final: quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia tendrán derecho a intervenir en educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes. Lo que yo digo es una cosa muy sencilla. ¿Quiénes son los que tienen la patria potestad? En primer lugar, los padres. Pues entonces pon que los padres y quienes ejercen la patria potestad, guardia, tutela y custodia, tendrán derecho a intervenir en educación, bla, 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 bla. ¿Por qué no poner los padres? ¿Por qué no poner la familia? ¿Por qué no poner las palabras que tienen un significado por algo y que están ocultando por algo? Oye, Rula, es que los que tienen primeramente la patria potestad son los padres. Completamente de acuerdo. Ponlo. Si sabe redactar, redacta bien. Y si no sabe redactar, pues alguien te está viendo la cara o se quiere pasar de listo. El artículo 57 de la ley le da impunidad a los niños, a las niñas y a los adolescentes, al establecer que no podrán ser detenidos al cometer delitos. Y eso puede sonar muy bonito. Ahora vamos a suponer que yo soy un desdichado hijo de la fregada, narco, y que digo, bueno, ¿a quién me conviene reclutar en mi ejército de criminales? Pues a un niño, a una niña, a un adolescente que no van a poder ser sujetos a sanciones penales aunque cometan delitos, sino que los va a ver la Procuraduría de Derechos de los Niños, Niñas, bla, bla, bla. Entonces, lo que estamos propiciando con esta ley es el reclutamiento de estas personas por parte de delincuentes. Oye, ¿no les crees muy alarmista? Pues puede ser, pero como dice el dicho, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Obviamente esta ley es malintencionada y pues tenemos todo el derecho de pensar mal y de no creerle nada a este gobierno. Que como dijo alguna vez Aristóteles, yo endeudé a Guadalajara y lo volvería a hacer. Perfecto. Eso implica que no eres digno de confianza, por lo menos en mi caso.